Bienvenidos a un video, mi nombre es Nicolás Torres, estudio en la Unidad Educativa Técnico Salesiano y estoy en la especialidad de equipos de máquinas eléctricas. El tema que vamos a ver hoy es sobre los circuitos eléctricos. El objetivo que tiene este video es explicar la resolución de un ejercicio respecto al tema de los circuitos eléctricos, realizando un video con su explicación paso a paso. El ejercicio que me tocó es el número 23 y nos pide calcular la resistencia total o equivalente, la intensidad total, intensidades parciales de cada una de las resistencias y los voltajes parciales de cada resistencia. Los valores que van a tener las resistencias son R1 es igual a 3 ohmios, R2 2 ohmios, R3 2 ohmios, R4 6 ohmios y R5 12 ohmios. Lo primero que tenemos que hacer es siempre empezar desde la derecha. Vemos que R4 y R5 están en paralelo, entonces sacamos la primera resistencia equivalente, que se va a llamar resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a R4 por R5 sobre R4 más R5. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a 6 por 12 sobre 6 más 12. Y resistencia equivalente 1 va a ser igual a 4 ohmios. Y luego quedaría una resistencia. Luego de eso, vemos que R2 y R3 están en paralelo. Entonces sacamos resistencia equivalente 2 es igual a R2 por R3 sobre R2 más R3. Resistencia equivalente 2 va a ser igual a 2 ohmios por 2 ohmios sobre 2 ohmios más 2 ohmios. Y la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 ohmio. Luego de eso, como queda ya una resistencia sola, entonces queda que R1 está en serie con la resistencia equivalente 2. Entonces, como están en serie, se suma. Resistencia equivalente 3 es igual a R1 más resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 3 va a ser igual a 3 ohmios más 1 ohmio. Y resistencia equivalente 3 va a ser igual a 4 ohmios. Luego queda resistencia equivalente 3 en paralelo con la resistencia equivalente 1. Entonces hacemos lo mismo cuando sacamos resistencia equivalente 2, que sería resistencia equivalente 4 es igual a resistencia equivalente 3 por resistencia equivalente 1 sobre resistencia equivalente 3 más la resistencia equivalente 1. Entonces resistencia equivalente 4 va a ser igual a 4 por 4 sobre 4 más 4. Y esto da un total de la resistencia equivalente 4, que es igual a 2 ohmios. Entonces la resistencia equivalente total va a ser igual a 2 ohmios, porque ya no habría más resistencias que calcular. Luego de sacar la resistencia equivalente, vamos a calcular la intensidad total. La intensidad total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Intensidad total va a ser igual a los 10 voltios sobre los 2 ohmios, que va a ser igual a 5 amperios. Luego calculamos las intensidades parciales y los voltajes parciales de cada una de las resistencias. Voltaje de la resistencia equivalente 4 va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente 3, igual al voltaje de la resistencia equivalente 1, igual a 10 voltios. Luego de eso sacamos la corriente de la resistencia equivalente 3, que va a ser igual a los 10 voltios sobre los 4 ohmios. Esto da 2.5 amperios. Luego de la corriente de la resistencia equivalente 1, que es igual a los 10 voltios sobre los 4 ohmios y da 2.5 amperios. Corriente de la resistencia equivalente 3 va a ser igual a la corriente R1, igual a la corriente de la resistencia equivalente 2, que es igual a los 2.5 amperios que ya sacamos anteriormente. Voltaje R1 va a ser igual a los 2.5 amperios por 3 ohmios, igual a
7.5 voltios. Voltaje de la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 2.5 amperios por 1 ohmio, que esto da 2.5 voltios. Voltaje de la resistencia equivalente 2 va a ser igual al voltaje de R2 igual al voltaje de R3 igual 2.5 voltios. Corriente en R2 va a ser igual a los 2.5 voltios sobre 2 es igual a 1.25 amperios. Corriente en R3 va a ser igual a 2.5 voltios sobre 2 igual a 1.25 amperios. Luego, voltaje de la resistencia equivalente 1 va a ser igual al voltaje de R4 igual al voltaje de R5, que es igual a los 10 voltios. Corriente de R4 va a ser igual a los 10 voltios sobre los 6 ohmios igual a 1.66 amperios. Corriente de R5 va a ser igual a los 10 voltios sobre 12 ohmios igual a 0.833 amperios. Luego de hacer todo esto podemos tabular los resultados de voltaje, corriente y potencia. Potencia se puede sacar multiplicando voltaje por corriente. Así es lo